Salvaje Podcast. Miren, quieren ver algo punk de verdad, ¿no? Porque en Nueva York ya no hay, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? El Bowery ya es lugar hipster, ya es la Condesa. Entonces fuimos y me ayudaron muchísimo para vender ese show, para promocionarlo, y lo llenaron. ¿A poco? De punks de Catepec. Entonces yo digo que, y es verdad, la mitad de la gente en el show de C. Ramón era de Nueva York y la otra mitad de Catepec. Mira, combinación interesante. Interesante, pero punk. ¿Estamos grabando? Estamos grabando, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. Elías Gameros, yo soy Fernando Sequel Aburto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mientras no sea de mi taza. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es Está mía muy buena. esa taza, Ah, es tuya. Es mía. Me la voy a robar. ¿Te gustan los Simpson? Sí me gustan y me la voy a robar. Llévatela. Ah, ok. Está bien. Fue mi regalo de cumpleaños, pero llévatela. Yo soy muy de robar, ¿eh? Eres muy de robar y muy de los robar. Simpson. No, yo soy un obsesivo con los Simpson. Bueno, yo no obsesivo, pero me relajan. Los veo cuando estoy crudo o algo y me pongo a verlos y ya me relaja porque entonces me hacen sentir que las cosas que hice en la peda no estuvieron tan mal. Ok. Entonces me tranquiliza la cruda moral. Hace poco, ahorita que hablamos de robar, perdón, ahorita volvamos al tema, pero cuando hablamos de robar, hace no mucho, bueno, hace unos 2-3 años estábamos grabando un video en casa de una chava ahí, que no merece mencionar, una casa ahí en el sur de la Ciudad de México, en el Pedregal, una casa preciosa, además, hija de político. Entonces ya te imaginarás, no voy a decir Hija de quién. político. Sí, no voy a decir quién, porque aparte es mi vecina. Ok. Pero bueno, no importa. El tema es que tenía un busto de un David, de Miguel Ángel, muy bonito, muy, muy bonito. Y yo ya lo había agarrado, ya lo había guardado en mi maleta. No te creo. Claro, y me vieron. Confesando aquí, ¿eh? Me vieron y lo tuve que, no te robes esto. Y yo, bueno, perseguible y lo penalmente. dejé. No, perseguido penalmente es la casa. Sí, exacto. No, el para gusto empezar. del David, Ajá. por eso no Tú sentía estabas culpa. nada más tomando lo que pagaste. Así es. Entonces Muy bien. no sentía culpa. Exacto. En fin. Robarle a un político se vale. Sí, Robin Hood. Exacto. No me hagas empezar a hablar de política No. porque no paramos. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tú dime. Hoy vamos a hablar de una canción muy particular de The Clash que se llama Spanish Bombs y Yo que, te quiero infinito. Yo te quiero, oh mi corazón. que es un rolón y creo que nos abre la puerta para hablar de tantas otras cosas, empezando por literatura, pasando por Picasso y regresando a la actualidad, de hecho, y a un par de cosas interesantes que están pasando actualmente en España. Que creo que valdrá la pena mencionar. Canción de una banda británica, ¿verdad? Canción además de una banda británica que trata sobre España. Sí. Cuéntanos un poco, a ver, The Clash es una banda, poniéndolo en términos muy generales, es una banda de mediados de los 70 hasta mediados de los 80, duraron finales de 10 los años. Ajá, se formaron en el 76, el primer disco me parece que es el 77. El que se llama The Clash, ¿no? Ajá. Y es de la etapa temprana del punk, ¿no? Es la Totalmente. primera etapa del punk. Sí, exacto. ¿De dónde viene The Clash y de dónde viene el punk? Mira, hay una historia que es muy interesante de cuando los Ramones, eso lo sé de primera mano porque me lo contó Arturo Vega, el director artístico de los Ramones. Cuando los Ramones viajan a Londres por primera vez, me parece que es en el 77, 76, 77, tocan un lugar que todavía existe, que se llama The Roundhouse en Camden Town. Es un lugar que se llama The Roundhouse en Camden Town. Y cuando estaban ahí, la gente haciendo fila, existen fotos de todo esto, de el público haciendo fila para entrar. Y muchos de los que eran parte de ese público eran músicos que estaban apenas iniciando. No, ingleses, obviamente. Entonces, que querían ver a los Ramones porque era la principal inspiración, ¿no? Entonces él me cuenta que en algún momento, estando ellos en el camerino, tocan a una ventana pequeña que había ahí casi como de cárcel. Y entonces son algunos de los miembros de The Clash y de los Pistols pidiendo entrar. Que si pudieran entrar y algunos otros, claro, pero dentro de este grupo de gente estaban los Pistols y estaba The Clash. Cuando no habían sacado nada. No, todavía no. Que si podían entrar para conocer a los Ramones. Y sí, efectivamente los dejaron entrar. Y es muy gracioso porque me cuenta que Johnny Rotten le comenta, oye, Arturo, ¿y si podemos conocer a los Ramones y convivir con ellos? No nos van a golpear.
¿no? Porque los veían realmente como malandros. Imagínate quién lo decía. Para esto, Malcolm McLaren, que es el verdadero creador de los Pistols, quien tenía una tienda, me parece que en Soho, en Londres, que se llamaba Sex, él empieza a viajar a Nueva York, conoce CBGB, empieza a tratar de importar todo ese sonido a Inglaterra, creando su propia estética, ya que él, junto con su esposa Vivienne Westwood, son los que crean esta estética punk del que todos ubicamos, que es la estética más británica, más que neoyorquina, ¿no? Entonces, un poco de aquí nace The Clash. Ahora, The Clash sí tiene muchas diferencias con los Ramones, digamos, o con los Pistols en cuestión de sonido y sobre todo de letras. The Clash experimentó mucho más. Tú puedes escuchar reggae, puedes escuchar disco, ¿no? Rock clásico, incluso pop dentro de lo que hacía The Clash, y todo eso obviamente envuelto en un halo de punk. Además, las letras siempre fueron más políticas, un compromiso social, de alguna forma, que Joe Strummer ha vivido además en muchas ciudades, entre ellas la Ciudad de México cuando era niño. En algún momento, me parece que muy poco tiempo, pero sí. Y tenía cierta cultura distinta, digamos, pues sí, una cultura. Es que a ver, los Ramones, por ejemplo, eran de Forest Hills, Queens, que ahora son una zona muy bonita, ¿no? Es donde se hace el US Open y todo esto, pero no lo era en ese momento. Y ellos sí eran más gente de la calle en ese sentido que Strummer, que, insisto, traía, vamos a decir, un nivel cultural un poco más alto. Strummer, el vocalista de The Clash. Sí, el líder de The Clash y compositor, ¿no? Que yo creo que es uno de los mejores y más interesantes compositores de la historia del rock. Y además los Sex Pistols, en ese sentido, haciendo esa comparativa, nada que ver, ¿no? Con la profundidad y complejidad musical. Es decir, los Sex Pistols eran una banda creada artificialmente más por el look que pues yo creo que sí, aunque muchos se enojen, pero sí, es la verdad. No, y hicieron música chidísima. Me encanta. Pero y por lo que entiendo, Sid Vicious no sabía tocar el bajo cuando entró. Correcto. O sea, bueno, no solo cuando entró, también nunca aprendió. Y salió pues de una manera que ya sabemos cómo salió. No es precisamente virtuosismo musical. No, para nada. El de los Sex Pistols, cuando el de The Clash sí. De alguna forma, es que el punk también nace un poco por eso. Johnny Ramone lo decía. Hubo un momento en los 70s, desde finales de los 60s hasta mediados de los 70s, en los que veías empezando por Hendrix, por Page, ¿no? Por Frank Zappa, luego en los 70s que todo se enloqueció mucho más con estas bandas progresivas como Emerson, Lake and Palmer, o como Yes o Genesis, en las que decías, bueno, es que para tocar eso tengo que practicar 20 años. Sí, sí. O tengo que haber nacido siendo un virtuoso. ¿Cómo voy a poderme dedicar a la música si no tengo ese talento extraordinario que tienen, casi barroco, ¿no? Que tienen estos músicos, todos estos guitarristas, también los vocalistas, pero sobre todo los guitarristas, porque hablamos de Johnny Ramone. Entonces lo que él dice es, bueno, yo voy a crear mi propio virtuosismo. ¿Cuál es mi virtuosismo? Bueno, voy a tocar power chords. Me parece que los Ramones tienen 1 o 2 solos de guitarra en toda su discografía, pero en la mano derecha, ¿no? El handpicking hacia abajo, con esa velocidad con lo que le hacía Johnny, ese era su virtuosismo. Y además, claro, la composición simple, minimalista, y a partir de ahí hacer algo súper interesante. Entonces era una respuesta a esto que ya existía, que ya era exagerada. A mí me gusta mucho también, sobre todo Genesis, obviamente Zeppelin y tal, pero es que llegó a ser too much. Sí, si tú ves a Jimmy Page tocar Kashmir, o a Zeppelin tocar Kashmir, pensarías, oye, para eso se necesita nacer siendo virtuoso y practicar juntos 30 años, nada más para ejecutarla, déjate crearla. King Crimson o a Emerson, Lake and Palmer. Exacto. Imposible. Entonces es un intento casi, no sé qué tan consciente, pero traerlo un poco de regreso y que sea menos volado y menos elaborado y menos barroco. Back to basics. Los Ramones, al menos, sus influencias eran el rock de California, el surf rock, eran los Beach Boys. Ellos creían que sonaban a los Bay City Rollers. Los Bay City Rollers eran una banda de los 70s que tocaban
pop, casi bubblegum pop, con cierta distorsión. Ellos creían que eso sonaban. ¿Okay? Una de las canciones más famosas de los Bay City Rollers, que ya era un cover en ese momento, es una canción que se llama I Only Wanna Be With You, que eventualmente Luis Miguel la iba a cantar en español y era Ahora Te Puedes Marchar, que todos conocemos en México. Pero claro, el sonido, ya lo hemos hablado en otros episodios y es algo que va a ser recurrente. La geografía no ayuda. No es lo mismo Nueva York que California. Por lo tanto, ese sonido alegre que podías componer en Venice Beach, pues no lo podías hacer en Forest Hills, en Queens, Claro. definitivamente. O sea, el punk surge en Nueva York, es decir, los Ramones son la punta de lanza definitiva. Y después, sí, y lo digo categóricamente porque muchos no hay están duda. de acuerdo. No hay duda. No hay duda historiográfica. Y van a decir que en Perú se creó el punk y todo esto. Bueno, vamos a ser serios, amigos, vamos a ser serios. Y se exporta después a Europa. Se va a Londres, en donde se crea artificialmente los Sex Pistols, otra vez siguiendo ya los pasos de los Ramones. Sí. Y que, perdón, que sé que eso también es polémico que lo diga así con esa soltura. Y después surge The Clash. Me parece que una de las primeras grandes presentaciones de The Clash es abriéndole a los Sex Pistols. Es primero los tocaban Sex Pistols. juntos bastante seguido. Okay. Sí. Ahora los Pistols duran muy poco. Sí, sí, sí. Banda caótica, loca. Totalmente. Y The Clash tiene lo que es su disco más conocido y lo que muchos considerarían su obra maestra, es su tercer disco, que es London Calling, que es donde viene esta canción. Exacto, es del 79, London Calling, es decir, The Clash llevaba 3 años. Es antes de este momento quiebre que habrá poco después en The Clash, que llevó a un reformateo casi total de la banda. Sale en el 79 el disco de London Calling y contiene la canción de la que vamos a hablar hoy, que es Spanish Bombs. Es interesante porque lo hablabas hace un momento, el tema de Joe Strummer y su cosmopolitanismo, ¿no? Sí. Y sentía él, el líder, vocalista y compositor de The Clash, sentía una cercanía particular por España. Sí, tenía ahí, una novia española, vivió ahí. Y en ese sentido, Spanish Bombs hace mucho sentido desde el lado personal, pero también hay un episodio bien interesante, diría yo, político o sociopolítico del momento, que lleva a la creación de esta canción, que es los ataques de ETA, ¿no? Del grupo de separación vasco. En el 79 se está llevando a cabo este inicio temprano, porque además lo veríamos a lo largo de los siguientes 20 años mínimo en España, probablemente ¿ETA? Más. Ajá, hasta la fecha. Los 2000. Exacto. Hasta poco después del 11 de septiembre hubo un ataque en el Madrid, del metro, ¿no? El del metro. Ajá. Pero ya está surgiendo. Supuestamente es un movimiento que ya está extinto, se supone. Sí. ETA en particular. Y están habiendo ya en el 79 estos primeros ataques. Es una etapa temprana de ETA. Y en realidad, si lo piensas así, pues Spanish Bombs son las bombas de ETA. El tema es que la letra... Exacto. Claro. La letra remite a 40 años antes, al 39, durante la Guerra Civil Española. Y a España. Por supuesto. No al País Vasco. Exacto. Sino a España. Lo cual es irónico en ese sentido. Y además es contemporáneo a lo que sucedía en Irlanda. ¿No? Que todavía había ataques, vamos a llamarlos terroristas, en Londres, en toda Inglaterra, en Irlanda, de estos grupos separatistas, que eventualmente también se calmó la cosa. Pero él sí hacía un paralelismo, porque él lo entendía viviendo en Inglaterra y podía entender, o si no entender, al menos podía... Sí, no le parecía algo tan alienado, no le parecía algo tan lejano que existieran grupos separatistas que hicieran ese tipo de ataques o de actos terroristas. Pero al final también estoy de acuerdo, pero también hay una perspectiva, ¿no? Creo que la lejanía ayuda en cierto sentido a poder decir, mira, esto que está pasando ahorita lo junto con esto otro que está pasando ahorita en Irlanda, que por cierto hacen mención a Irlanda en la canción.
Y puedo hacer el paralelismo entre esas dos cosas y algo que pasó hace 40 años. Esa es la otra cosa. Exacto, es una traspapelada histórica bien interesante de horizontes y dimensiones temporales distintas. Exacto, o sea, a partir de este atentado, ¿no? que me parece que sucede en la Costa Brava, ¿no? Él se remonta a la Guerra Civil Española. De alguna manera le recuerda eso. Por eso hay una parte de la canción que dice, escucho música, I'm hearing music from another time, escucho música de otros tiempos, ¿no? Como si fuera un eco de eso, de la Guerra Civil Española. No sé qué tanto lo era, la verdad, desconozco. Pero lo que sí es que la canción, para mí, o sea, sí puedo entender que el tema de lo que sucedió en ese ataque ha inspirado a la canción, pero eventualmente él se fue mucho más por el lado de la Guerra Civil Española. La canción creo que habla más de eso. Sí, por supuesto. Y desde el principio de la canción, es decir, nos sitúa de inmediato en Andalucía. En la Guerra Civil Española, hay que recordarlo, el ataque empieza en el sur, en Marruecos hacia el norte, ¿no? Hacia la península. Entonces, los falangistas, los fascistas estaban en Marruecos, ahí es donde Franco se levanta, ¿no? Se levanta, me parece, en Marruecos y en las Islas Canarias. En el 36, y después empieza a expandir hacia la península. Es del 36 al 39, ¿no? Del 36 al 39, coincide así es. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, además, me parece que es la primera vez que existe un bombardeo, pues al menos de esas dimensiones, por parte de los alemanes, además, de aviones alemanes en Guernica. Entonces, mucho de lo que iba a suceder fue un experimento de lo que iba a suceder poco tiempo después en toda Europa y en casi en todo el mundo. Sí, hablemos un poquito sobre la Guerra Civil Española de una forma como ultra general. Traigo aquí mis notas y luego hay clavados sí, nunca sabes. Pero en 1930 termina la dictadura de Miguel Primo de Rivera en España. Es la dictadura avalada, por cierto, por el rey de España, que era Alonso XIII. El primer golpe de Estado, le llaman de otra manera, con un eufemismo, que creo que es un pronunciamiento, una cosa así. Pero bueno, un golpe de Estado, fue un golpe de Estado. ¿No? Un golpe de Estado que tiró la dictadura anterior, en 1930. Correcto. Y después se instaura la Segunda República Española. La idea aquí es gobierno democrático y república. Eventualmente eso no le gusta al conservadurismo y a la derecha española del momento, empezando por la descendencia de Primo de Rivera, ¿no? Que es un hijo de Primo de Rivera quien toma las armas y empieza a atizar la cosa con la falange española por ahí del 35. Ahora, algo que creo que es importante decir también es que esta república estaba conformada, estos grupos de izquierda que gobernaban en ese momento, estaba conformada por un grupo muy heterogéneo. Sí, claro. O sea, había capitalistas, había socialistas comunistas, había anarquistas. Era complicado mantener el orden dentro de esa Segunda República porque los intereses eran muchos. Había grupos separatistas, catalanes, vascos, incluso gallegos. Era un poco caótico, vamos a decirlo así, pero bueno. Y más cuando le añades esa dimensión, esa otra fuerza que es quienes están completamente en contra de la República y en contra de de este movimiento heterogéneo de izquierdas unidas, por así decirlo. En el 35 se crea el Frente Popular, son los republicanos que defenderán el gobierno de la Segunda República, y en mayo del 36, en junio del 36, Julio inicia la sublevación militar de la Falange, que son la derecha, el conservadurismo español, que busca derrocar al gobierno instaurado, por cierto, democráticamente de la Segunda República. Así es. Empieza la guerra civil con dos generales muy sonados. Uno es Emilio Mola y el otro es Francisco Franco. ¿Quién es? ¿Quién es? A lo largo del tiempo, al principio es una guerra, una sublevación militar fallida. Parece que es una sublevación militar fallida, pero la derecha española, la falange, sigue avanzando. Perdón que haga ahí una cosa, pero yo ni siquiera le llamaría a la derecha. Los fascistas. Los fascistas, por supuesto. Los fascistas españoles avanzan y tarde o temprano, por ahí del 37, finales del 36, consiguen un apoyo que resultaría decisivo, que es el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini.
Que hay que decir también que la República sí contaba con el apoyo de Stalin también, ¿eh? Sí, contaba con el apoyo de Stalin y también con el apoyo de Gran Bretaña y de Así es, Estados Unidos. El gobierno republicano. Los nacionalistas, fascistas, la derecha, la falange, lentamente empiezan a avanzar y contando con el apoyo alemán y con el apoyo italiano, empiezan a presentar un riesgo real. De forma que en 1937 se da este famoso episodio al cual aludías hace rato, que es el bombardeo del poblado vasco de Guernica. Me parece que era una tarde, una cosa así de mercado. Y es un bombardeo alemán. Alemán, exactamente. De donde sale el cuadro de famosísimo de Picasso. Así es. Aquella historia que yo no estoy muy seguro que haya sido cierta, en la que un fascista o un nazi le pregunta a Picasso si él hizo esa cosa horrenda, ¿no? Hablando del cuadro. Y que Picasso responde, no, fueron ustedes. Claro. Yo no sé si es cierta esa anécdota, pero es muy bonita. Sí, es un cuadro interesantísimo que al final... Está en el Reina Sofía, en Madrid. Sí. Es una cosa del tamaño de 2 departamentos. Fue muy polémico hace poco porque no se permite fotografía. Sin embargo, Mick Jagger, que estaba de visita, se tomó algunas con ella y bueno, a él se lo permitieron. Ah, sí. En el Reina Sofía. En el Reina Sofía, en Madrid. Muy bonito, no el mejor museo de Madrid. Definitivamente no. Ni de cerca. Pero está muy cerca del que sí es el mejor museo de Madrid. El Prado. El Prado, sin duda. En el Prado está el Bosco, está el Jardín de las Delicias. Y están las meninas. Y las pinturas negras de Goya. Sí. No, es una belleza. Básicamente sigue avanzando el fascismo español hasta que, bueno, el gobierno republicano tiene que trasladar su sede. Primero se van a Valencia, después se van a Barcelona. Es decir, ya están con la presión encima en todos los sentidos. Y la guerra termina consumándose, se consuma el triunfo, el triunfo fascista en abril del 39. Eso daría 36 años de dictadura a Francisco hasta la muerte Franco. De Franco. Terminó con la muerte de Franco. Imagínate. Es decir, 4 años después de que muriera Franco, The Clash saca esta canción, obviamente ya con la dictadura vuelta a una cosa distinta a lo que estaba aludiendo la canción originalmente. Claro, y es que España aparte cambia muy rápido. O sea, en el momento en el que muere Franco, dicen, ok, hay que ponernos al día. Y lo hacen con una velocidad impresionante. Sí. ¿no? Se rehabilita. Finales de los 70s y 80s, sobre todo, se rehabilita. Bueno, no tanto. Digo, porque me refiero por el tema de que hay una explosión justamente de drogas y de excesos y tal que no estaban prohibidos, y por eso me da risa lo de se rehabilita. Pero sí, se rehabilita del fascismo. Igual y rehabilita no es la palabra, exacto. ¿verdad? Pero exacto, se aleja del fascismo, se aleja de Franco de forma inmediata, ¿no? Correcto. Y deja de ser este país monacal, que sí lo era. Si uno visita España en la actualidad, no puedes creer que hace apenas poco más de 40 años era un país monacal, oscuro. Sí. Cuasi medieval. No, hay partes hoy en día de España que están mejor que casi el resto del mundo. Me parece que justo Barcelona y Cataluña en general, por lo que entiendo, no están muy bien. Pero si tú vas al norte, si tú vas al sur... Bueno, son las zonas más ricas de España. Sí, por supuesto. Bueno, ¿no? Pero ahora creo que tienen problemas económicos no lo sé, graves, muy profundos. No lo sé. Además de que hay todo un tema... Bueno, tienen el problema que tenemos aquí de la gentrificación y el turismo en Barcelona, sí, claro. Sí. Bueno, es su culpa por tener una ciudad tan hermosa. Pero The Clash nos remite a la Guerra Civil Española y de hecho al inicio de la Guerra Civil Española, porque otra vez nos sitúa de inmediato en el sur y nos habla de inmediato de García Lorca. Hay que decir una cosa, la novia de Stromer en ese momento era andaluza. Claro. Entonces yo creo que también algo tiene que ver, pero sin embargo, sí, como tú dices, tú empiezas en el sur, ¿no? Pero ahí tocaste el otro tema importante, que es esta figura, este personaje, que es Federico García Lorca, que se puede hablar muchísimo, se ha hablado muchísimo, que es un mártir, de alguna forma es el mártir de la Guerra Civil Española, sin deberla ni temerla, porque realmente él no se metió en problemas. No peleó en la guerra. No, para nada, y no era abiertamente, y es verdad, un antifalangista. No lo era. No creo, por supuesto, que él coincidiera con esas ideas, pero no lo era. No era un peligro. Oye, antes de que entremos a García Lorca, sí, escuchemos una rola de The Shelter.
quiero que escuchemos, por favor, a nuestro ingeniero productor, el productor de Las Estrellas, mi hermano Miguel. Quiero que nos pongas Saturno, que por cierto es la introducción a este podcast y la que me parece a mí una de las mejores canciones de The Shelter. Regresamos en unos minutos. Que arda frente a ti, que el cielo quede gris y no aguantes mi olor. Frente a mí, que ardas frente a mí, que no hay lluvia suficiente para este calor. Y que mi nombre sea solo para ti un rumor, o que al pensarlo bailes de tanto ardor, o que al decirlo rujas fuerte por resquemor. Ahora quiero que me llames Saturno. Devoro mis deseos, mi enfermedad se llama tempestad. Amargos tus anhelos, hay cosas que prefiero no probar. Eso fue Saturno de The Shelter. Podemos escuchar a The Shelter en todos lados, en realidad, ¿no? Spotify, Apple Music, YouTube. En todos lados. Una de mis favoritas. De hecho, con eso abren el set. Con eso estamos abriendo el set por ahora, porque va a cambiar ya. Épica canción, Saturno. A ver, estábamos introduciendo a García Lorca. Yo no estaba introduciendo nada. Por ahora. Introdúcenos a García Lorca. Perfecto. Cuéntanos quién era García Lorca antes de la Guerra Civil. Bueno, es que eso es muy importante lo que acabas de decir. García Lorca era antes de la Guerra Civil. Exacto. García Lorca es posiblemente el poeta más, al menos más famoso, más trascendente de la España del siglo XX. No de todos los tiempos de España, quizá para mí sí, pero al menos competencia del siglo XX. rudísima. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces nos vamos al siglo de oro. Pero bueno, perteneciente a la generación del 27, con personajes como León Felipe, como Rafael Alberti, Antonio Machado, un genio de las letras. Aparte, un personaje muy interesante, más allá de lo que se sabe de su vida privada, de que fue amigo muy íntimo de Salvador Dalí y de Luis Buñuel. Un personaje interesante porque lo que escribía, al menos en la primera etapa, era poesía casi folclórica, casi... se hablaba de los gitanos. Siempre se inclinó mucho por este tema de los outsiders, ¿no? De los pueblos olvidados en su España, ¿no? Él era granadino, es decir, andaluz. Del sur, de la parte árabe. De la parte árabe. No es que él fuera gitano, pero pues es un ícono, además porque además hacía música. Entonces, el flamenco le rinde homenajes constantemente. Los gitanos hasta la fecha le rinden homenajes constantemente porque él les escribió y él les cantó a ellos. Cosa que no era común. En una época en la que si apenas eran visibilizados, mucho menos les iban a cantar. Entonces... luego va a cambiar un poco. Viaja a Nueva York, escribe un poemario muy, muy importante que se llama Poeta en Nueva York. Queda horrorizado con Nueva York. Vivía en Harlem. Entonces habla, claro, de las comunidades negras en Nueva York, las comunidades latinas, sobre todo puertorriqueñas en ese momento. No había todavía tantos mexicanos, tal, pero habla más de eso
que de lo que sucedía en el Nueva York, que tenía un boom impresionante económico y la ciudad más importante del mundo, ¿no? Eso no le interesaba tanto, siempre se enfocaba en esto otro. Entonces, ya cuando llega a Poeta en Nueva York, ya su poesía cambia y se vuelve mucho más surrealista, mucho más moderna en ese sentido, porque era muy criticado, por eso digo que era muy interesante, porque era muy criticado, ya que en plena época de vanguardias, él le cantaba a los gitanos, ¿no? Y hablaba de los paisajes de España, ¿no? De la violencia, por supuesto, que sufrían estos pueblos, los judíos. Entonces, que era muy criticado, entonces, incluso por sus amigos, por Dalí, por Buñuel, que decían que es solo un folclorista, ¿no? O sea, acá en París, aparte él realmente siempre estuvo en España, por más que vivió en Nueva York, me parece que en Buenos Aires un tiempo, fue muy poco el tiempo que estuvo ahí, realmente él estaba siempre en España, no cayó en esto de irse a París y formar parte del grupo de André Breton de las vanguardias y de... Como sí hicieron los otros dos. De ser cool. Sí, sí, ¿no? creo Como que sí hicieron los otros. hay que hacer hincapié. Estos tres, Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí, que posiblemente son el poeta más importante de la España del siglo XX, el cineasta más importante de la España del siglo XX y el pintor más importante de la España del siglo XX. O uno de los. Al menos uno de los. Estamos hablando de Picasso. Sí, por supuesto. Pero bueno. Y con Buñuel también es polémico. Ay, sí. Ahí sí pero eran amigos de la época estudiantil. Antes de hacer todo lo que hicieron después. Eran la residencia de estudiantes de Madrid y colaboraban. Y viajaban juntos. Sí, bueno, es prácticamente un hecho que hubo un romance entre Dalí y Lorca. Okay. Pero bueno, más allá de eso son cosas que más o menos se saben porque son chismes. Pero Lorca, además, a pesar de que la mayor parte de su poesía es muy local, como ya lo venimos diciendo, inspiró a artistas como Leonard Cohen, que viene de Montreal, ¿sí? Que poco tiene que ver con el mundo andaluz, el mundo gitano, el mundo árabe, árabe español, y que sin embargo me parece que fue su más grande inspiración. Me parece incluso que Leonard Cohen tiene una hija que se llama Lorca. Musicalizó varios de los poemas de Lorca y los tradujo al inglés, como Take This Waltz, que es una hermosísima canción que él musicalizó y la tradujo al inglés, cuyo video además lo grabó en la Alhambra. Y es el pequeño vals vienés, es el poema original de Lorca, que son los poemas más surreales, que podemos decir, ¿no? De Lorca, que ya es de esta etapa un poco más moderna. Algo muy interesante que quizá poca gente sabe es que Lorca fue invitado a México a venir como refugiado. Fue invitado personalmente por el presidente Cárdenas. Estamos hablando de una figura muy importante. Lorca en ese momento no es que se volvió famoso post-mortem, no, era porque aparte, algo muy importante, tiene una faceta como dramaturgo. Es muy conocido de la casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, que son grandes obras de teatro, se han hecho en cine y tal, y es muy, iba a decir divertido, pues no es tan divertido, pero sí es vale mucho la pena, así es, leerlas, sobre todo la casa de Bernarda Alba, que es una obra que además es protagonizada solamente por mujeres, algo inédito. ¿De qué trata? Bueno, es una familia, es una señora, Bernarda Alba, con sus hijas. Realmente es una crítica al tradicionalismo, esto que hablamos de esta España monacal, de esta España todavía medieval, que lo era en muchas partes, quizá no tanto en Barcelona o en Madrid, pero sí en el resto. Entonces es una crítica a eso, a cómo tenían que vivir las mujeres dentro de una familia matriarcal, ¿no? Pero teniendo que cumplir con una serie de reglas y de cosas que se esperaban de ellas, que además es una historia trágica, todas lo son. Que se ha representado mucho, pero es que incluso se han hecho telenovelas de eso. En fin, él iba a venir a Bellas Artes bueno, iban a montar una de sus obras, no sé exactamente cuál, me parece que era esa, la casa de Bernarda Alba, pero no estoy muy seguro. Nunca llega. Incluso se sabe que él estaba realmente emocionado por venir a México, tenía una fascinación, como muchos españoles de esa época,
y que después lo comprobaron porque muchos de ellos vinieron, tío Luis Buñuel, como refugiados eventualmente, comprobaron que la cultura mexicana sí era lo que ellos esperaban. Lorca incluso hablaba de que, decía, imagina soñar con un lugar tanto y eventualmente poderlo visitar y poder estar ahí, ¿no? Caminar sobre sus calles y sentir sus olores. Y hablaba así sobre México. Nunca lo visitó porque es asesinado muy poco antes. Pero además se le ofreció el refugio. Y hablemos de ese asesinato, porque es una cosa extraña. Apuntabas hacia allá hace rato. Es decir, Lorca no peleó en la Guerra Civil Española. No se conoce bien sus verdaderos sentimientos sobre Totalmente. el fascismo, Así sobre es. los republicanos. Exacto. Sí parece haber tenido una inclinación hacia los republicanos y en contra del fascismo. Por supuesto. Que Pero no hasta lo era su puro abiertamente espíritu. como Exacto. muchos otros sí lo eran. Muchísimos. Exacto. Él no. Y lo detienen en el 36, me parece. Es decir, muy empezando la guerra civil, al mero No principio. sé el año, la verdad. Sí, sí. Y me parece que un primo suyo Lo traicionan. era, y era alcalde, ¿no? Ok, sí. Y trabajaba para la Falange. Bueno, él más bien tenía un amigo que trabajaba para la Falange. Sí, si no me equivoco. tenía amistades, Ujú. esto lo sé. Ok. Él iba a viajar a México, de Madrid viaja a Granada para estar unos días y me parece que los mismos vecinos lo entregan. Con el viaje ya programado a México. El viaje programado a México, exacto. Y lo entregan. Ahora, aquí la cuestión es por qué lo entregan. O sea, ¿por qué Lorca tenía que ser un objetivo a eliminar? ¿Por qué? Es algo que yo no sé. Pues digo, creo que un rockstar al final que Homosexual. muy leído, homosexual. Abiertamente. Sí, sí. Abiertamente. Que me parece que está enlistado como una de las causas por las cuales se fueron Se contra ha él. especulado tanto de por qué fue asesinado que yo no me creo ninguna, porque no. Bueno, me creo ninguna y me creo todas, porque no lo sé. Lo arrestaron y lo fusilaron Ujú. casi de inmediato, pareciera en Con un un grupo camino. de gente. Sí. En un lugar en Granada que se llama. Bueno, es un. Un poblado. Sí, Ok. está justo entre dos poblados, que es Biznar y Alfacar. Son poblados muy pequeños. Justo en esa carretera, digamos, que divide estos dos poblados, ahí fue fusilado y su cuerpo arrojado a una fosa común. Por lo Y- tanto, no se sabe dónde está. Exacto. Como decíamos ahora, en el corte, como decíamos en el corte. Ajá. No hay claridad sobre- Claro, está llena de fosas comunes, ¿no? De Exacto. esa época. Sí, no hay claridad sobre en dónde está el cuerpo de Lorca, pero se sabe que en una fosa común. Exacto. En Bueno, eso se algún- especula y es lo más probable porque nunca se ha encontrado. Que se ha hecho, me parece, un trabajo para recabar todas esas fosas de la Guerra Civil Española y por supuesto que no se ha terminado. Ni se encontrará posiblemente encontrará ya el después de- cuerpo de Lorca, no. Estamos a 90 años de eso. Así es. ¿Y qué pasa después, por ejemplo? Porque Luis Buñuel y Salvador Dalí viven su apogeo después. Sí. Es decir, ellos sí se unen al grupo de André Breton y se meten no sé cuándo Bueno, es. pero eso es antes de la Guerra Civil. Pero, por ejemplo, Un perro andaluz es antes de la Guerra Civil. Claro, de hecho, que lo hicieron juntos, claro, me parece que lo patrocinó la mamá de Buñuel. Se graba en París y estos son más especulaciones y chismes, pero se dice que quizá el perro andaluz era Federico, ¿no? Que era andaluz y que era un poco una burla hacia él. Porque sí lo veían así como nosotros somos los vanguardistas, estamos en París y tú estás allá en Andalucía escribiendo sobre los gitanos en Jaén. Claro. Y Buñuel sí viene a México como refugiado. No realmente. Ellos, primero que nada, bueno, huyen de España, no necesariamente por la guerra, huyen porque querían, porque insisto, veían a España como un país que no estaba a la vanguardia. Entonces van a París, conocen a Breton, se crea todo esto que ya conocemos de los surrealistas. Eventualmente Buñuel se va a Nueva York, Ok. trabaja en el MoMA, que me parece que como director del MoMA. Dalí, para ese momento, escribe una primera biografía, no estoy seguro si es la de Diario de un Genio, pero una de estas, en la que acusa a Buñuel de ser comunista. Eso no lo ven con buenos ojos la gente del MoMA y lo corren. Eventualmente viene a México, lo traen para hacer alguna película, una cosa así, y aquí se queda Se el queda. resto de su vida. Y aquí muere
hasta creo que finales de los 70, principios de los 80, en su casa en la Colonia del Valle, donde vivió desde que llegó. Claro que su llegada no fue tan tersa tampoco, porque filma Los Olvidados y a la gente, pues sobre todo a los nacionalistas, artistas nacionalistas de esa época, como Jorge Negrete, que además era líder y fundador de la ANDA, pues no le parece que retraten al pueblo mexicano de esa manera, cuando ellos lo retrataban de otra forma más alegre y más dicharachera. ¿Cómo lo retrata? Lo retrata con mucha crudeza, con una realidad que no se retrataba en ese momento, que eventualmente va a ser abordado todo el tiempo con del nuevo cine mexicano en los 90s y los 2000s, pero que viniera un extranjero a hablar de los problemas, de la gran problemática de los jóvenes en la calle en México, no fue nada bien visto por estos artistas nacionalistas como Negrete. Entonces van a hacer este scouting a la Colonia Guerrero, obviamente a la Colonia Centro, incluso a partes de la Roma como la Romita, que es donde se filmó esta película. Y se cuenta que de pronto Gabriel Figueroa, el director de fotografía, que es el más famoso e importante de la historia de México, el más conocido, quería filmar los volcanes y en ese momento no había mucho smog, entonces se veían los volcanes y él quería filmar toda esa belleza del paisaje de la Ciudad de México, y Buñuel le decía, no, acá, aquí abajo, la calle, literalmente la calle. Entonces incluso se tuvo que estrenar con un final alternativo que es bastante soso, porque el final es muy crudo del original. Eventualmente la película recibe muy malas críticas, la gente no le gusta, pero se estrena en Cannes, gana la Palma de Oro y Octavio Paz la recibe por Luis Buñuel, el nombre de Luis Buñuel. El nombre de él. Y a partir de ahí, de ese reconocimiento que recibe en Cannes, entonces se vuelve a estrenar aquí y es un éxito. Y aquí se quedará, hizo muchísimas películas, grandes películas, algunas no tanto, pero de verdad, grandes películas, no necesariamente surrealistas todas, a pesar de que sí hizo algunas como El Ángel Exterminador, o Simón del Desierto, que es francamente surrealista. Siempre había dejos surrealistas en lo que él hacía, pero no es que lo fuera. Ahora, en el caso de Dalí, él viaja después a Nueva York, se queda a vivir en Nueva York y él sí se vuelve una celebridad mundial, millonario, y él tiene una vida muy distinta. Se dice que cuando él se entera de la muerte de Lorca, él solamente se paró, hizo un movimiento como emulando un capotazo de torero y dice, ¡ole! ¿A qué edad tenían ellos cuando murió Lorca? La verdad no sé. O sea, habrá sido... No sé. Porque jóvenes Lorca todavía, me parece muy que jóvenes. en sus 30 murió. Yo creo que sí, yo creo que en sus 30. Y en México estamos todavía cine de oro mexicano, ¿no? ¿En qué momento? Ahorita con Buñuel y... No, ya era. O sea, el cine de oro es desde los 30, más o menos. Me parece que los 40. Ok. Sí, pero ya era. Sí, ya que era. es un mensaje completamente distinto el que se busca Era dar. demostrar al mexicano como este hombre charachero y la fiesta ¿no? Y sí, el machismo y tal, pero siempre era de una forma muy, muy light y muy divertida y muy folclórica. Entonces, pues que llegara este extranjero a retratar de esa manera no fue nada bien visto. Tú sabes cómo somos los mexicanos, que no nos gusta que los extranjeros vengan y hablen mal. Claro, menos un español o un argentino. Menos, por supuesto, por supuesto. Y bueno, esa es a grandes rasgos la historia de Buñuel en México. Luego ya vendrá, que eso es otro episodio, hablar de Silvia Pinal y de él y de todo lo que hicieron. Y aquí vivió hasta que murió. Sí, son como los 3 ejemplos de la vida del artista, ¿no? Lorca, muerto muy joven exacto. Buñuel un poco en el purgatorio, sí. De cierta forma teniendo que lucharla un poco más. Y luego Dalí, ¿no? Los vuelos que, como dices, rockstar. Millonario. Y además, como con no sé, Dalí es interesante en parte porque tiene el halo de alguien de puro talento, ¿no? Ya cuando trazas en realidad como su carrera y ves los primeros bocetos y los primeros dibujos, te das cuenta de que no, fue entrenamiento rudo, técnico. Sí. Pero al menos pareciera que Y algo muy tenía importante, que estaba acompañado de una persona que era pues una eminencia del marketing, que era Gala. Cuéntanos. Gala, la esposa de Dalí, ¿no? La mujer rusa, que originalmente estaba con uno de los surrealistas, con Paul Eluard, me parece, pero no me quiero equivocar, y eventualmente pues Dalí se la baja. No es que se la baje, es que esta mujer dijo, ¿de dónde me agarro? Me agarro de este güey. Sí. Y yo lo voy a hacer famoso y lo voy a hacer millonario y ahí voy yo. Y claro. Lo hizo muy bien.
Lo hizo perfectamente bien. Un personajazo, ¿no? Sí, Dalí. que también hay que creer la mitad, ¿eh? Exacto, fomentado en parte por ese marketing, Sí, posiblemente. totalmente. Y que a los gringos les fascinó. Claro. Porque era un artista europeo, Exótico. pero a la norteamericana con Sí. ese marketing maravilloso. Sí, sí, sí. Que a los neoyorquinos les fascinó porque era como él. Megalómano, grandilocuente acá todo. Sí, pero un Gigante personaje. en todas sus dimensiones. Sí, eventualmente, claro que es muy triste, en mi opinión, que se haya acercado tanto a Franco y que se haya vuelto un pintor, pues, de la dictadura, ¿no? Pues, se consideraba monárquico y todo esto, pero me parece triste por el tema de Lorca, Claro. Sí, su amigo de la su juventud. amigo, amante, etcétera. Claro. Y hay un poema muy, muy bonito que escribió García Lorca a Dalí, que se llama Oh Salvador Dalí. Entonces, dice, oh Salvador Dalí de voz aceitunada. Me encanta esa, la voz aceitunada. Ujú. ¿Y qué otras cosas a qué otras piezas artísticas te remite la Guerra Civil Española? Yo pienso en Hemingway. Hemingway no es santo de mi devoción, necesariamente. Me cuesta trabajo, no sé, como que, por ejemplo, El resonar de las campanas, que es la novela For whom the bell calls, específicamente... como la canción de Metallica. Exacto. Que sabes, sí. Específicamente sobre la Guerra Civil, no me entró. Me Sí costó peleó en la trabajo. Guerra Civil, ¿no? Me parece que estuvo, sí. Sí, ¿verdad? Sí. No, la verdad, yo he leído El viejo del mar y he leído París en una fiesta. Ujú. Porque es otro personaje que estuvo en esa época del París de los 20, ¿no? Claro. Pero sí, tampoco... Sí, un par de cuentos, eso sí, cuentos que me encantan. Tiene un cuento que se llama The Short and Happy Life of Francis Macomber. Te lo recomiendo enormemente, una de las mejores Sí, le cosas que he tengo que dar leído. más chance a Hemingway. Ajá. Sí. Pero no sé, como ese estilo como medio árido, macho, Eso era, claro. bien denso, se me complica un poquito, no es como mi cosa favorita. Pues dicen que es un genio, yo no lo sé porque no lo he leído lo suficiente, pero ya lo haré. Tiene esta teoría la teoría que envuelve la literatura de Hemingway es la punta del iceberg, ¿no? O sea, porque su literatura es muy minimalista, muy poco emotiva, muy poco descriptiva, pero la idea es las estructuras que se esconden adentro de esos textos. Y también hablando como Dalí, Hemingway vivió una vida de esas loquísimas, esas que puedes hablar, interesantísimas. claro, total. Creo que tenía un rancho en Idaho, me parece. lo vi en masivo. Cuba, Y en Cuba. sí. En Cuba. No me acuerdo específicamente en qué parte de La Habana, pero en La Habana, con una mansión gigante ahí y obviamente castrismo, ¿no? En Yo creo Cuba. que sí, exacto. Creo que sí, Castro es el 59, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es de esos personajes cuya vida no lo puedes creer. Sí. Como Lord Byron, de hecho se me figura mucho cuando Lord Byron va y se enlista para pelear por la independencia griega, siendo británico, ¿no? Es una locura estos arrebatos que tiene esta gente, ¿no? Como de artista Sí. súper enloquecido. Así es. Sí. Y en Artista en México tachas. es un momento, artista en tachas, exacto. Sí. En México es un momento bien interesante porque es el sexenio de Lázaro Cárdenas al final, que es quien le da la entrada a todos estos españoles. Es interesante porque muchas veces decimos México está más polarizado que nunca, la realidad, y Lázaro Cárdenas, el presidente más querido de todos los tiempos, la realidad es que en ese entonces eran épocas álgidas en México en términos de polarización y a mucha gente no le gustó el tema de los refugiados españoles ni tantito. Lázaro Cárdenas le abrió la puerta a decenas de miles de personas en un momento en el que México estaba a punto de dar el primer gran golpe económico, el primer boom del siglo XX mexicano en términos de economía. Entonces, el milagro mexicano. Ahora, hay que Exacto. decir que en uno de los actos más nobles Por supuesto, de la por historia de supuesto. México, es muy interesante porque se hablaba que en México, y es algo que quizá nos parezca extraordinario en estos tiempos, pero se hablaba que en México se podía pensar, en México se podía crear y se podía hacer libre a diferencia de Europa. Sí. Hay que pensar que Europa tenía esta plaga del fascismo por todos lados, y si no amenazando, donde no estuviera al menos amenazando, Claro. que eventualmente sí iba a llegar a todos lados. Entonces México era un oasis en ese sentido. Sí, y Lázaro Cárdenas siempre,
un duro crítico del fascismo, nunca Claro. estuvo para nada a favor de la ideología Y fascista. aparte, es que era muy sexy el fascismo Sí, en esa sí, época. sí, Ahora claro. es muy fácil verlo en retrospectiva y decir cómo podía haber gente que apoyara eso. Sí, es que no se sabía todo lo que sabemos ahora, primero que nada. Se habla mucho de Vasconcelos y de la raza cósmica. Y a mí me llamó mucho la atención hace algunos años visitando el Museo del Estanquillo aquí en el centro de la Ciudad de México. Una fotografía, era una exhibición sobre el fascismo, justamente, en México. Y había una fotografía que fue la que realmente me llamó la atención de el Zócalo, donde ondeó la svástica. Yo no podía creerlo, nunca había visto que hubiera ondeado. Sabía que la bandera de Estados Unidos, quizá, pero no la svástica. ¿Y por qué la suástica? No sé. Y sí, Yo solo digo, vi la fotografía. a ver, en esa época hay gente que está a favor de eso, ¿no? Sí. Y es justo a lo que apuntaba. Es un Todavía. momento en donde, sí, por supuesto, pero ahora de una forma como Ahora de closet. más indirecta, de closet o reducida, ¿no? Antes era una identidad política completamente válida y transitable. No, totalmente. Era pero- algo nuevo, era Claro, algo moderno. exacto. Y que se basaba en estructuras muy particulares que pegan muy cerca del corazón al final del día. Totalmente. Esa época, además de México, pues es cuando se están poniendo las bases para el régimen priista, que después ya no sé si no dejaría, pero al menos sí limitaría la creación y el pensamiento a Sí, no, es que ciertos rubros. Es muy distinto. No, Exacto. no hay un solo PRI. Exacto, hay por muchos. supuesto. Y este es el PRI básico, que ni Primigenio. siquiera se llamaba el PRI, ¿no? Entonces es un momento Partido de la Revolución interesante. Mexicana era en ese momento. Primero se llamó el PNR, que fue el Partido Nacional Revolucionario, y Ajá. luego Cárdenas lo cambió al PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Y Ajá. luego ya el PRI. y luego el PRI, que fue Ávila Camacho, Ávila que Camacho. fue después de De Lázaro Cárdenas. Pero Cárdenas sí puso las bases para el México de la segunda mitad del siglo XX con todo el tema de las cooperativas y los sindicatos Claro. y la estructura de partido. Ahora, ahorita que mencionabas, perdón, que me voy a regresar un poco al tema de Joe Strummer y de The Clash. Porque ahora sí ya nos alejamos mucho. No, está bien. Pero Vamos a tomar una pausa Ah. y escuchar. Vamos Ahora a un corte, amigos. quiero escuchar Duermes de The Shelter. Muy bien. Me fui cuando todo estaba en paz, cuando aún podía pensar. Fue entonces que me fui y dormí cuando vi salir el sol. Antes de escuchar tu voz, fue entonces que dormí. Vi la niebla entrar por mi ventana, la vi tan cerca de mi cama. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes hoy? ¿O soy yo el que se perdió? Quise decir tantas cosas, pero no se me permitió. Y el tequila habló por mí. Trate y trate poderte comprender. Llegó el amanecer y mi mente flotó y el agua inundó mi habitación. Yo flotaba y mi garganta se secó. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes hoy? ¿O soy yo el que se perdió? Y fumé tanto, me cansé de respirar. Esa lengua tuya no la puedo asimilar. Siento tal vergüenza que prefiero ni hablar. ¿Dónde duermes hoy? ¿O soy yo el que se perdió? Y regresamos. Eso fue Duermes de The Shelter. Otra vez lo pueden escuchar en cualquier plataforma en la que escuchen música hoy en día. Estabas por regresar a The Clash. Este es el único programa del mundo en donde puedes empezar hablando de punk
inglés y terminar en Lázaro Cárdenas y el PRI. Correcto. Eso es lo bueno, es lo que me gusta. No, iba a platicar una anécdota que en algún momento igualmente me platicaron sobre Johnny Ramone. Johnny, a pesar de ser una persona que se consideraba un poco difícil, porque lo que quería decir al inicio es que normalmente cuando uno piensa en punk o en punks, piensan en gente que tiene más bien una ideología enfocada a la izquierda, ¿no? O inclinada hacia la izquierda. Pero no necesariamente. Johnny Ramone es el ejemplo perfecto de eso. Un tipo republicano que el día en el que estuvieron en el Rock and Roll Hall of Fame, en su discurso dijo God bless President Bush, God bless America. Cosa que en ese momento pareció muy polémico en el Waldorf Astoria de Nueva York. Estamos hablando de 2002 más o menos. Ya había pasado lo que ya todos sabemos. En fin, a pesar de eso, Johnny era muy, muy amigo de personajes que sí, que vaya que eran reconocidos por su inclinación hacia la izquierda, como Eddie Vedder, de Pearl Jam, o como Joe Strummer. Algo tenía Johnny que era amigo de todo el mundo. Y entonces, en algún momento, estando en Los Ángeles, me parece que en el Whiskey a Go-Go de Los Ángeles, estaban ahí, no sé quién iba a tocar, pero estaban ahí, así que jangueando en la parte de atrás donde está el estacionamiento, una cosa así. y Johnny los convenció. Estamos hablando aquí de los 90s. Johnny los convence a Eddie Vedder y a Strummer de que escriban en la pared "Fuck Bill Clinton". Cosa que vamos a entender una cosa. A uno le puede parecer que Bill Clinton igual es un personaje de derecha y tal. Bueno, en ese momento y para esta gente no. Vamos a entenderlo de esa manera, ¿no? Es como si agarramos a Kamala Harris, ¿no? Y entonces gente que es partidaria de ella le hiciera escribir eso solo por cotorreo, ¿no? Pero Johnny tenía ese magnetismo y caía tan bien que lograba que estos escribieran este tipo de cosas o que dijeran este tipo de cosas que poco tenía que ver con su ideología verdadera. Entonces, yo creo que Strummer, volviendo un poco a este tema, sí ejemplifica al músico, al menos del punk primigenio. Ya después habrá otras cosas. Pero Strummer es el primer músico punk de alguna forma comprometido. Vamos a decir, políticamente comprometido. Vamos a decirlo de esa manera. Y sobre todo con la izquierda. Claro, casi militante, no militante, pero casi militante. Así como Johnny Ramone lo era, pero de la derecha. Y sí es cierto que el punk tiene esa... al menos ese halo otra vez de pertenecer más bien a la vanguardia y al progresismo. Pero no es del todo cierto. O sea, sí, porque eso es un poco después. Y quizá en gran medida gracias a Joe Strummer. Pero igualmente tú puedes ver las playeras que utilizaba Johnny Rotten o Sid Vicious, y utilizaban suásticas Claro. ¿no? Entonces, no necesariamente. Y no solo ellos, toda la estética alemana de la Segunda Guerra Mundial era muy utilizada desde los New York Dolls, los Ramones, en sus letras y en mucho de lo que usaban. No hay muchas fotografías de eso y tal porque se ha ocultado, pero la verdad es que sí se utilizaba para provocar de alguna manera. Es que ya es difícil como hacer esta distinción que por mucho tiempo fue muy clara entre la izquierda y la derecha, claro, en cualquier sentido, ¿no? Ahora hay elementos de las dos en las dos, y si tú te vas a los elementos más extremos de la izquierda, como serían, por ejemplo, el anarquismo, comparte muchísimos valores con los elementos más extremos de la derecha. Sí, ¿no? Exacto. Entonces... Y siempre ha sido, por ejemplo, Lemmy de Motorhead, que también utilizaba simbología alemana. Alemana me refiero a, ya saben de cuál. Pero siempre ha sido una simbología que es muy atractiva porque es muy llamativa y es extremadamente provocadora. Exacto. Yo creo que no existe otro símbolo más provocador más extremo, que una svástica, ¿no? Exacto. Más que incluso que un símbolo de alguna cruz volteada, una cosa así, que en algún momento quizá lo fue, pero no lo es. Y sobre todo en estos tiempos, porque en los 70s era distinto. A pesar de que aún había muchos sobrevivientes, mucha gente que sí lo vivió, refugiados en Nueva York o en Londres o lo que fuera, no había tanto tabú, vamos a decirlo así, como lo existe ahora. Sin embargo, yo creo que está bien que el artista
tome sus símbolos. Aparte siempre los modificaban, lo hacían con otra intención y tal. No es que fueran, para empezar, no es que tuvieran la ideología ni es que lo utilizaran tal cual, sino que había una modificación para, sí para provocar, pero también para llevarlo más hacia la estética que hacia la política. Es que es interesante también trazar la ideología de esos artistas que en los 60, en los 70, en los 80 tenían cierta inclinación y que hoy en día es otra cosa por completo. Y creo que el caso más grotesco de eso es, alejándome aquí de la música, pero Mario Vargas Llosa. Claro. Vargas Llosa al final, si tú lees a Vargas Llosa casi que en cualquier momento de su literatura, si tú lo lees, te parecería de una izquierda progresista. Sí. En especial esas primeras obras de los 60. Eventualmente fue candidato a la presidencia de Perú. En Perú. Ahora vive en España. Y es no sé otra vez si militante es el término correcto, pero sí profesa con la derecha conservadora hoy en día. Es que eso pasa esto pasa muchísimo. Otro ejemplo, no sé si grotesco, pero al menos divertido, es el de Johnny Rotten, quien cantaba God Save the Queen, She Ain't No Human Being, y que ahora, recientemente que murió la reina, pidió a la gente que no cantara esa canción porque era una falta de respeto. Exacto. Increíble. Sí, que para él el símbolo, para los Sex Pistols, uno de los símbolos de rebeldía y de retar al sistema fue precisamente rechazar la imagen de la reina. Claro. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto era cierto? ¿Hasta qué punto no? Sí, yo creo que ahí es una mezcla un poco de las dos. Creo que el ser humano tiende a inclinarse a una postura más conservadora entre más avanza el tiempo. Claro. Y los tiempos cambian. Sí. Los tiempos cambian. Y lo que antes era muy de vanguardia, ahora es conservador. Es conservador. Y es viejo. Exacto. Así es. Y creo que eso ha pasado en América Latina y el caso de Vargas Llosa es interesante. Y en el caso del rock sucede. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué piensa hoy en día Paul McCartney de las drogas, ¿no? En algún momento fue sin querer, pero se profesó muy a favor. Pues fue la primera figura pública, al menos de ese nivel, que admitió públicamente haber probado ácido. Sí. LSD. Paul McCartney sí conocemos al menos sus posturas políticas. Sí, Okay. Él lo dice sin ningún problema. Por ejemplo, él estaba en contra del Brexit. Ahora con el tema de las elecciones que acaban de pasar hace 2 días, en el momento que estamos grabando esto en Estados Unidos, expresó su apoyo a Kamala, como lo hizo Mick Jagger. Si tú vas a un concierto de Paul McCartney, él, además de sacar la bandera de Reino Unido y la bandera del país en el que está, saca la bandera LGBT. Entonces yo creo que es bastante... Ok, o sea, se ha mantenido. Claro. Se ha mantenido. Desde los pocos, yo creo. Pareciera. Ajá. Ringo Starr, al contrario, Ringo Starr sí creía en el Brexit y creía... No estamos juzgando, ¿eh? No. Trazando las ideologías. Ajá, exactamente. Pero también, de todos modos, yo creo que si te pusieras a analizar los componentes de esas opiniones políticas de Paul McCartney, lo que para él es un liberalismo de izquierda ya hoy en día queda un poco atrasado, ¿no? Totalmente. O sea, me interesaría ver no qué piensa de la comunidad LGBT más, sino de las infancias trans y... ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. Ya estamos en... Cambia la época. Lo que sí estoy seguro es que estos personajes posiblemente estarán en contra de la censura. Sí. Que luego estas ideologías extremas, tanto del wokismo como de la derecha, ejercen, que es la censura. Sí. Y que es la Inquisición. Sí, yo también creo que eso sí no lo aceptarían. ¿Y qué pasó con Stromer después de The Clash? Se fue y se murió. Okay. No. ¿Está murió en el vive 2001, hoy día? me parece. Okay. No, murió. Murió en el 2001, creo. Me parece que 2001, 2002, una cosa así. Hay un mural ahí en Nueva York, en un bar que se llama el Niagara. Es un lugar legendario que originalmente fue el lugar donde se dice, el lugar de origen en Nueva York del hardcore. Y que él visitaba frecuentemente. Entonces hicieron un mural ahí muy, muy bonito que lleva 20 años ahí. No sé exactamente dónde muere, perdón. No sé si muere en Estados Unidos o en Inglaterra. Sé que se va a vivir a España un tiempo a Madrid. Tiene una banda que se llama Joe Strummer and the Mezcaleros, me parece. Muy cosmopolita siempre. Sí, exacto, sin duda. ¿Y cómo es la perspectiva hoy en día de The Clash? ¿Sigue siendo una banda muy escuchada? Sí, yo creo que la más... A ver, Los Ramones quizás es la más famosa.
pero creo que la que ha pasado la prueba del tiempo en el sentido de respeto, bueno, es que no quiero decir que los Ramones no, definitivamente sí, pero The Clash, es que incluso si hablamos un poco ya musicalmente de una canción como Spanish Bombs, es que a mí no me suena punk. No. O sea, y por eso esa experimentación que hicieron, como decíamos al inicio, de reggae, de rock clásico, de ska, de disco, creo que The Clash pues llega a más gente por esos estilos tan variados que tiene. Se le puede decir crudamente punk, sí, pero sí es una banda que experimentó, es una banda que se distingue de las demás por sus letras y por la experimentación musical. Y creo que las melodías son Pop. muy amigables pop. Pero es que el punk primigenio así lo es. Sí, ¿no? Los Sí, Ramones, melódico. Ajá. Ramones es melódico, ¿no? Sí. Muy repetitivo, muy melódico, muy simple, pero es muy catchy, me encanta. Y igualmente Strummer era un compositor muy melódico. Claro. Y los Sex Pistols no tanto. No tanto, pero sí un poco también. O sea, los Sex Pistols tienen 2 discos o 1. Creo que uno. Nevermind the Bollocks. Creo que los me matan. Caos, sí, ahí hay que hacer un episodio de los Sex Pistols. Pistols. Sí, sí. Puta, para ahí sí nos van a atacar. Pues que nos ataquen. Y ni Déjense modo. venir. Sí. Hermano, algo que le quieras decir a nuestra audiencia antes de dejarlos. No, solamente pedir unas disculpas por que terminamos hablando del PRI. Lo siento mucho. Yo sé que ustedes esperaban escuchar más sobre Joe Strummer, The Clash y quizá de García Lorca. Sin embargo, ni modo. Caímos en lo que todo mexicano cae, que es siempre terminar en el PRI. A donde nos lleve la conversación. Yo insisto, este es el único programa en el que puedes empezar hablando de The Clash y el punk y terminar hablando de Manuel Ávila Camacho y el PRI. Gracias. Acompáñanos en el siguiente capítulo. Saldrá la próxima semana. Elías Gameros de The Shelter. Pueden escuchar a The Shelter en cualquier plataforma que quieran y vale la pena. Miguel Sekel y Aburto en la producción, en el Desorden Estudio. Síganlo a él, sigan a The Shelter. Síganos en Salvaje Podcast. Y si tienen un ratito, sigan a mi proyecto Política Salvaje también. Muchas gracias. Déjenos sus comentarios acá abajo o allá abajo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Que arda frente a ti, que el cielo quede gris y no aguantes mi olor. Salvaje Podcast.